Buenas amigos, aquí una vez más con ustedes en esta secuencia de Cuéntame algo de fútbol. Y en esta oportunidad quiero relatarles de cómo se produce la elección de Waldir Pereira Didi, el brasileño que nos clasificó por primera vez o que llevó al Perú a un mundial por primera vez, clasificándolos por derecho propio. Siempre me pregunté, ¿cómo así fue la elección del brasileño, que como jugador fue campeón del mundo en 58, 62? ¿Cómo así lo eligieron? La federación eligió a Didi para que luego en su proceso se consiguiera esta ansiada clasificación a la México 70. Por eso me puse a investigar, me puse a cruzar datos y más o menos fue de esta manera. Y esto, la coyuntura es precisa por cuanto todos sabemos que en el mes de enero se ha producido, perdón, en diciembre, el último mes del 2023, se produjo la elección de Jorge Fossati, quien ha reemplazado a Reynoso, y luego ya sabemos en qué momento se ha presentado el técnico uruguayo. Es decir, ahora les cuento cómo así Didi fue elegido por la Federación Peruana de Fútbol el año 1968. Y pasamos a relatar lo siguiente. En enero del 68, precisamente del campeonato del 67, del descentralizado del 67, Didi con Sporting Cristal logra el subcampeonato. Marcos Calderón logra el título con la U. Sin embargo, todos sabemos que Marcos Calderón había sido técnico en las eliminatorias pasadas, es decir, para Chile 62 y para Inglaterra 66. Sin embargo, todos sabemos que no consiguió el objetivo. Por eso que el año 66, en los partidos amistosos con Brasil, que se preparaba para participar en la Copa del Mundo de Inglaterra 66, el brasileño José Gómez Nogueira fue el técnico del combinado nacional para los partidos ante el Brasil de Pelé. Lamentablemente perdimos, ¿no? En Burumbí y en Maracaná perdimos 4-0 y 3-1. Pero era este técnico, José Gómez Nogueira, quien iba a ser el técnico de Perú para el Proolímpico de ese enero del 68, finales 68. Pero él decide renunciar porque dice que no había buena organización, que los clubes no prestaban a los jugadores, no vislumbraba digamos, un buen futuro a la selección preolímpica. Y fue Tito Drago quien fue elegido para este preolímpico. Y menciono esto porque de esta manera Perú se quedaba sin técnico o un técnico que se vislumbrara para dirigir a la selección mayor. Bueno, Tito Drago agarró esta selección del juvenil, del preolímpico, y tuvo resultados muy irregulares. No le fue bien y quedó eliminado en la primera fase por cuanto debuta empatando ante Uruguay 0-0, pero luego pierde ante Colombia 2-1 y empata ante un Ecuador que no era gran selección por ese tiempo y queda eliminado. Así transcurren los meses hasta llegar a mayo del 68, en que la Federación Peruana de Fútbol pone como principal candidato para ganar al combinado nacional a Juan Honores, Juan el Chueco Honores, quien había sido, todos sabemos la importancia del arquero nacional, que había sido campeón sudamericano en el año 39 con el combinado nacional y había sido como técnico campeón con Cristal 68, 61. Había dirigido al Grau, al Municipal, al Defensor Lima. Y por ese mayo, también el 11 de mayo, sale campeón con el Manucci en la Copa Perú. Recuerdo esta imagen donde lo levantan en hombros y era el técnico de moda, como se dice, Juan Honores, el Chueco. Y era uno de los principales candidatos para ganar el combinado nacional que se prestaba a jugar amistosos ante Brasil y Argentina y también ante Yugoslavia. Bueno, así estaba más o menos la coyuntura.
pero todos sabemos que el sábado 25 de mayo ya la Confederación Sudamericana de Fútbol dijo, se vienen las eliminatorias del próximo año 69, hace el fixture y nos toca debutar el 3 de agosto del 69 ante Argentina. Es decir, que ya necesitamos tener al técnico. Por eso que el 28 de mayo, finales de mayo del 68, los candidatos eran Juan Honores y Tito Drago. Y la Federación Peruana de Fútbol 2 días después conversa con Juan Honores para saber lo que podía rendir el futbolista peruano, cuál era su idea, cuál era su plan de trabajo, qué pensaba de los amistosos ante Brasil, México y Yugoslavia, perdón. Luego fue Argentina. Miércoles 5 de junio, viene 5 de junio, viene junio, el mes, y se desliza en la prensa que Mariño, el técnico de Alianza Lima brasileño, y Didi eran los candidatos principales para agarrar la selección. Es decir, Honores empieza a ser desplazado. Estaba entre Mariño y Didi, por eso que fueron citados también a la Federación Peruana de Fútbol para poder saber cuál era la idea de ellos en torno a la selección peruana. Todo estaba así encaminado, no había una idea fija como en algunos procesos donde dicen, este es el candidato y ese va a ser el candidato y ese va a ser la elección. En este caso habían nombres, pero el jueves 6 de junio ya la Federación Peruana de Fútbol elige a Waldir Pereira Didi como técnico de la selección para esos amistosos, pero le pone a su lado a Roberto Tito Drago, una especie de dos técnicos para una selección que al final ya les contaré que no dio resultado. Bueno, fue una decisión del Consejo Directivo de la Federación Peruana de Fútbol que presidía el comandante Gustavo Escudero y que tenía como directivo, digamos, que iba a ser cercano con los técnicos a Germán Podestá. Quedaron en la lista, miren lo que quedaron en la lista: Juan Honores, que fue en algún momento el principal candidato; Pablo Pasache, que había sido asesor, asistente de Jorge Or, el húngaro, que participó como técnico en la eliminatoria para el 58, y en ningún momento, eso sí, no estaba Marcos Calderón en la órbita, como se dice. El viernes 7 de junio ya Didi, Tito Drago se reúnen con Germán Podestá y deciden armar una lista de 25 jugadores, los primeros convocados de Didi, que salió a la lista el 12 de junio. No fueron 25, sino fueron 29 jugadores. Les leo, ¿no?, la lista. Estaba en el arco Luis Rubiños, de Cristal; Walter Flores, del Boys; estaba Otorino Sartor, Defensor Arica; Román Villanueva, de Alianza Lima. Defensas estaba Jorge Barreto, de Alianza Lima; Eloy Campos, de Sporting Cristal; Héctor Chumpitat, de la U; Roberto Tito Elías, de Cristal; José Fernández, de la U; Nicolás Fuentes, de la U; estaba Javier González, del Boys; Pedro González, de la U; Lucho Lafuentes, de la U; estaba Orlando Chito Latorre, de Cristal; Fernando Mellán, el Cóndor, de Cristal; como volantes Luis Cruzado, de la U; Roberto Chale, también de la U; estaba Ramón Mifflin, de Cristal, así como Tadeo Risco, hermano de calidad Risco; Cubillas, en el de Alianza Lima, su primera convocatoria; y Víctor Pitín Segarra, también como volante de Alianza Lima. Y adelante estaba Julio Bailón, estaba Héctor el Atómico Bailetti, que ya estaba jugando en Miraflores, por venir Miraflores; Víctor Calatayud, de la U; Enrique Loco Casareto, de la U; Alberto Gallardo, de Cristal; Víctor Quilo Lobatón, de la U; Pedro Pablo Berico León, de Alianza Lima; y Ricardo López Lavalle, un delantero de Defensor Lima que estaba dando que hablar. Bueno, sus primeros entrenamientos no fue con todos los jugadores, fue el 19 de junio. Básicamente los de la U y Alianza como que dieron un paso al costado porque el domingo se jugaba un clásico. Los de la U aducieron que estaban lesionados, Chale, Cruzado, Chumpitas, entre otros, y los de Alianza llegó Jaime Almeida, el brasileño, y manifestó que ellos estaban abocados al clásico, por eso que no podían entrenar hasta la próxima semana.
y en ese clásico el domingo lo gana Alianza Lima 2-0 a la U, y es recordado por esa pelea entre Perico León y Roberto Chale. Ya les conté la anécdota, y traigo a colación esto porque recién el miércoles 26 de junio se produce el primer entrenamiento con todo el plantel, con todos los 29 convocados, y ahí se produce la reconciliación o el amiste de Perico León y Roberto Chale, luego de haberse agarrado a empeñones, como se dice en el clásico de ese domingo. ¿Cuándo es el debut de Didi? Si bien es cierto que estaba al lado de Tito Drago, pero ¿cuándo se produce el debut de Didi? Fue un 14 de julio del año 1968 ante Brasil. Fue un partido demasiado raro. Y lo digo porque Perú iba ganando primero 2-0 con 2 goles de Perico León el primer tiempo. Pero en las finales, Natal de Brasil le anota un gol a, a Perú. Pitín Segarra anota a los 64 minutos y va 3-1, y ya lo habían cambiado Rubiños por una lesión y había entrado Román Villanueva, el arquero aliancista. Parecía un triunfo demasiado bueno para Perú, pero a Brasil no le puedes dar, digamos, mucha ventaja. Y eso pasó con Perú, porque a los 77 minutos Roberto anota el segundo gol. A los 87 minutos Jairzinho anota el empate, y a los 90 minutos Roberto Carlos anota el cuarto gol brasileño. Brasil le voltea el partido a Perú, ganándole 4-3 en el Estadio Nacional en el debut de la dupla Titi y Tito Drago, y la afición les dio duro a ambos, que no se habían podido, que tenían que haber defendido ese 3-1, que la defensa estaba mal, que faltaba un volante de marca, etcétera, etcétera. Pero eso no fue todo, porque 3 días después volvieron a enfrentarse Perú ante Brasil. Rubiño, que estaba lesionado, arranca Román Villanueva, con un plantel similar al del 3 días antes, es decir, Eloy Campos, estaba Mellán, Chumpitaz, Nicolás Fuentes, Tito Elías en la defensa, estaba Mifflin y Chale, y adelante estaba Perico León, Víctor Pitín Segarra, estaba Bailón y Gallardo. El único que había cambiado era Román Villanueva por Rubiños en el arco. Lo que pasó fue, digamos, para Didi y para Tito Drago fue de lo peor, porque Brasil nos gana 4-0. Los 3 primeros goles le hacen a Román Villanueva en el primer tiempo. No coordinó con la defensa en un tiro libre de Riveliño. Realmente se le escapa un balón, un tiro libre de Gerson. Riveliño fue el primero que anota a los 11 minutos. Gerson anota a los 36 minutos, a los 38 Tostado, y de ahí lo saca Román Villanueva y pone en el arco a Walter Flores del Sport Boys. El cuarto gol fue a los 52 minutos de Jairzinho. La afición le dio con todo a Tito Drago, es decir, el panorama no era halagador para ellos. Luego hubo 2 partidos ante Chile de una selección de la Asociación Deportiva de Fútbol Peruano, que es ahora la Asociación Deportiva de Fútbol ADFP. Realmente ahí sí no convocaron a los jugadores de la UNI Alianza. Solamente eran los de Cristal, los de Boy y algunos de provincia. Fundamentalmente muchos de provincia. Estaba Juan de la Vega, que estaba por ese entonces en el Octavio Espinosa, y tampoco se le ganó a Chile. Fue un empate, se pierde el primer partido 2-1, y el segundo partido en el mes de agosto igual se empata 0-0. Todos los partidos se han visto en el Estadio Nacional. Luego vienen 3 partidos. En esa era Didi y Tito Drago, y tampoco se gana. Uno fue el 29 de agosto, Perú 2, Argentina 2. Perú estaba ganándole 2-1 con 2 goles del Loco Casareto, y realmente uno de los goles fue a los 63 minutos y ganando 2-1, y a los 3 minutos después Savoy logra el empate. Las críticas continuaron, es decir, no estaban bien en la defensa, mala concentración, los técnicos no saben hacer los cambios, no saben cuadrar bien a sus jugadores.
les comenzaron a dar con todo, como se dice. El 1 de septiembre de 68 se enfrenta el otro partido ante Argentina y quedan empatados 1-1, gol de Casareto a los 21 minutos y Beglio a los 25. Y el último partido de ese proceso, Didi, Tito Drago, que para algunos eran Didi y Tito Drago, para otros los dirigentes luego cambiaron y dijeron, no, Didi es el responsable y Tito Drago lo está acompañando. Pero para muchos periodistas era esa dupla. Entonces como que no estaba bien claro porque a veces salía a declarar Didi y a veces salía a declarar Tito Drago. Y bueno, se enfrentan a México en el último partido de ese proceso. Un 20 de octubre del 68. Perú le estaba ganando 3-0 a México, acá en el Estadio Nacional. 3 goles del Loco Casareto a los 10, 26 y 32 minutos. Es decir, el primer tiempo acabó 3-0. Era un triunfo demasiado bueno y el primero en ese proceso. Pero en el segundo tiempo ya estaba Rumiños, porque los partidos anteriores lo había tapado Dimas Segarra, con Román Villanueva ya no se quiso saber nada. Vienen los goles de Borja a los 56, Peña a los 64 y a los 83 nos empata Cisneros. Es decir, estamos ganando claramente y nos empatan. Por eso que las críticas empezaron a llover despiadadamente, como se dice. Y Didi y Tito Drago estaban en la mira. Los jugadores volvieron a sus equipos, el descentralizado ya estaba en su etapa final y bueno, ya la selección quedó, digamos, en nada, como se dice, ¿no? Y Tito Drago quedaron de lado. Por eso que pasaron los meses y en noviembre salió una página, una encuesta que decía quién iba a entrar a la selección. Eloy Campos, uno de los encuestados, dijo Didi. Perico León dijo a Mariño, de Alianza Lima. Ricardo Bentín, presidente de Cristal, mencionó a Didi. En esta pequeña encuesta, Didi logró 5 votos, Marcos Calderón 4, Marcos Calderón, que ya no estaba en la U, Chiarella 4 y Mariño 1, que fue el voto de Perico León. En ese momento había una incertidumbre, no se sabía si Didi iba a continuar o lo iban a cambiar, o solamente la ID iba a ser para este proceso. El 1 de diciembre ya se acercaba, digamos, el 69, el año de la eliminatoria para el Mundial de México 70, y se deliró la posibilidad de que Jaime Almeida, el técnico brasileño, que había sido campeón con Alianza el 62, el 63 y el 65, podía agarrar esta selección. Porque los técnicos brasileños, como en algún momento los argentinos y los colombianos, estaban de moda por haber sido campeón en el 58 y 62. Estaba así el panorama de finales de diciembre y comienzos de enero. Y en enero, Cristal, en un partido ante Lauris, le gana 2-1 y logra el título nacional. Es decir, Didi fue campeón con Cristal y Sabino Bartolé su campeón con Juan Auris. Y se empezó a mirar otra vez a Didi. Didi viaja a Río de Janeiro a tomarse unas vacaciones porque tenía que regresar para el trabajo del cuadro remense para la Copa Libertadores de ese año 69, y el 27 de enero la Federación CIA decide elegir a Waldir Pereira Didi, el brasileño, como técnico para las eliminatorias del año 1969, clasificatorias para México 70. Esta vez ya no eligieron a Tito Drago, que está a su lado, sino a Alejandro Heredia, que lo llamaban el Cholo, que iba a ser su asistente y preparador físico, y fue esta dupla que empezó a bosquejar lo que sería este proceso que nos iba a llevar al Mundial de México 70. Una buena dupla porque al final consiguió el objetivo. Y esta fue la primera convocatoria que realiza esta dupla, o con mayor exactitud ya Waldir Pereira Didi solo como técnico. En el arco estaba Luis Rubiño de Cristal, Rubén Correa de Universitario de Deportes, Dimas Segarra, que ya estaba en el Porvenir Miraflores, ex arquero de la U, y Otorino Sartor, defensor Arica. Lateral de derecho estaba
Eloy Campos, bueno, fueron 44 jugadores, ¿no? Eloy Campos de Cristal, Pedro González de la U, Lucho de la Fuente de la U y Mazo de Alianza Lima, Demetrio Mazo. Como laterales izquierdos estaban Roberto Tito Elías de Cristal, Nicolás Fuentes de la U, Javier González de Alianza Lima, el Boys ya había estado pasado a Alianza Lima, Portanova del Miraflores. Como back centrales estaban Orlando Chito de la Torre de Cristal, José Fernández de la U, está Rodolfo Manso de Defensor Lima y Guillermo Correa del Boys. Como cuarto zaguero se le llamaba en ese entonces, estaba Fernando Mellán de Cristal, el Cóndor, Barreto Alianza Lima, Héctor Chumpitaz de la U. Y mediocampista estaba Lucho Cruzado de la U, Roberto Chale de la U, Ramón Mifflin de Cristal, Hernán el Cachorro Castañeda del Juan Auris, que había salido su campeón, Charum del Auris también, de gran performance en esa descentralizado 68, Víctor Pitín de Segarra de Alianza Lima y Puchito Oliva del Defensor Lima. Puntero derecho, Julio Bailón de Alianza Lima, Juan José Muñante, que estaba brillando en el Sport Boys, Víctor Calatayud de la U, Francisco Pancho González, Defensor Lima, tremendo goleador, Andrés Segarra, Defensor Arica, y Próspero Medino de Lauris. Como punta de lanzas, ¿no? Digamos los nueve, Enrique Loco Casareto, Perico León, Casareto de la U, Perico León de Alianza Lima, Eladio de Reyes de Auris, que hizo un gran año el 68, y Héctor el Atómico Bailetti, que estaba en Miraflores. Interiores izquierdos, ¿no? Estaba Teófilo Cobillas de Alianza Lima, Cárdenas, el KDT, de gran año también ese 68, el KDT y el Callao, imagínense, y estaba Alberto Gallardo de Cristal. Y adelante los punteros izquierdos eran José Pepe del Castillo de Cristal, Osvaldo Cachito Ramírez del Boy, que se gana esta primera convocatoria de Didi, Enrique Ronco Rodríguez de la U, estaba Chaguauer del Porvenir Miraflores y Babalú Martínez de Alianza Lima. Esta fue la primera convocatoria de Didi, este fue el primer equipo que vislumbra Didi, y bueno, ya muchos saben la historia de lo que pasó de aquí en adelante, las eliminatorias, partidos amistosos, el Mundial, y nosotros hemos querido hablarles y contarles cómo se produce la elección de Didi como técnico, el brasileño que nos lleva al Mundial de México 70, que hace que Perú por primera vez logre esta clasificación el año 69, un 31 de agosto en el Estadio de la Bombonera, cuando Cachito Ramírez anota esos dos golazos. Nada más, amigos, no se olviden de suscribirse, las personas que no han hecho, un comentario, un like en este video, un video histórico. Yo siempre me preguntaba cómo Didi fue elegido técnico de la selección peruana. Así fue. Nada más, amigos, y eso es todo por hoy.